Bienvenidos a esta nueva cápsula económica del Banco de la Vivienda. Hoy estamos aquí para entender el porqué del crecimiento de la economía colombiana durante el tercer trimestre de este año. Empecemos por revisar los resultados agregados. Y es que durante el tercer trimestre del 2025 la economía colombiana se expandió a una tasa de 3.6%. Este resultado se dio tras el ajuste en el crecimiento de la actividad económica en los meses de julio y agosto, así como el imponente crecimiento de 4% que alcanzó la actividad económica del país en el mes de septiembre, de acuerdo con los datos publicados por el DANE en la serie del ICE. Ahora bien, cuando revisamos la serie ajustada por estacionalidad y efectos calendario, la variación anual alcanzó 3.4%. Y si se revisa esta misma serie, pero en la variación intertrimestral, es decir, la variación que tuvo la economía colombiana entre el segundo y el tercer trimestre, el crecimiento del PIB fue de 1.2%. Ahora bien, hagamos zoom a cómo se explica este crecimiento desde el enfoque del gasto. Y es que es fácil observar en este enfoque que un papel protagónico en el crecimiento lo tuvo el gasto del gobierno a la hora de explicar estos resultados. La tasa de crecimiento del gasto del gobierno en el tercer trimestre fue de 14.2%, una aceleración de casi 10 puntos porcentuales frente al crecimiento que había tenido en el trimestre inmediatamente anterior. La segunda cuenta que más creció fue las importaciones con una expansión del 10%, seguida de la inversión que también aceleró con un crecimiento de 4.8%. El consumo de los hogares tuvo una aceleración también, aunque de menor magnitud, y creció 4.2% en este último periodo. Y la cuenta que menos creció, aunque también fue positiva su variación, fue la de exportaciones, con una expansión de 2.2%. Y ahora sí entremos en materia. Veamos ahora la desagregación del gasto del gobierno, que como mencionamos fue la cuenta que más creció. De ese 14.2% que creció esta cuenta, 7.5 puntos porcentuales se explica por el gasto de consumo final colectivo que realiza el gobierno, 3.4 puntos porcentuales se explican por el gasto de consumo individual de compras de mercado, mientras 3.2 puntos porcentuales son explicados a partir del gasto del consumo individual de no mercado. Ahora bien, de estas tres cuentas, fue la de gasto de consumo individual de compras de mercado la que más creció, 30.6%. Pasemos ahora a revisar cómo se explica el crecimiento desde el enfoque de las ramas de actividad. Desde las ramas de actividad, nuevamente, y no nos sorprende, la administración pública, seguridad social, educación y salud es la rama de mayor crecimiento con una expansión de 8%, una importante aceleración frente al 1.7% que se registró en el trimestre anterior. Las actividades artísticas de entretenimiento y recreación ocuparon el segundo lugar con un crecimiento de 5.7%. Estas, en cambio, sí desaceleraron frente al crecimiento del trimestre anterior. Y en tercera posición tenemos la rama de comercio, reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que también con una ligera desaceleración terminó creciendo a una tasa de 5.6%. Nuevamente queremos desagregar el comportamiento aquí del sector público, en particular que se ve reflejado en la rama de administración pública. Tenemos 4 subsectores a los que podemos hacer énfasis en esta desagregación. Primero, el de administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que con una contribución de 3.4 puntos porcentuales fue el que más contribuyó al crecimiento, a ese crecimiento de 8% que mencionábamos en esta rama de actividad. El crecimiento en particular de este segmento fue de 9.1%. La segunda mayor contribución vino del lado de la educación de no mercado, es decir, principalmente la educación pública, con una contribución de 3.2 puntos porcentuales y un crecimiento de 18.9% en la actividad. A propósito de estas dos ramas, de acuerdo con la información que nos comentó el DANE, está muy relacionado con el aumento del pie de fuerza durante ese trimestre, una prima que se le pagó a las fuerzas militares y de policía también durante el periodo. Asimismo, se presentó un retraso en el pago de los retroactivos que se daban principalmente en años anteriores durante el primer semestre del año, y en este 2025 todavía hay algunos retroactivos pendientes que se han estado pagando en el tercer trimestre, en particular y más especialmente en la rama judicial. Y finalmente, en lo que tiene que ver con educación de no mercado, programas especiales como el programa de tutores y otras inversiones que se realizan en el sector. Como vemos, el rol del sector público en el crecimiento de la actividad económica
fue protagónico para este tercer trimestre. Y tenemos una dificultad. La dificultad es que cuando volvemos dependiente los resultados y el desempeño de la actividad económica del país frente a lo que ocurra en el sector público, nos volvemos más vulnerables precisamente del manejo de este sector. Y recordemos aquí que el sector público y en particular el gobierno tiene tres fuentes para financiar ese crecimiento y sobre esto es sobre lo que queríamos hacer énfasis en la dificultad para esta forma de crecimiento. El primero es a partir de los impuestos y está ampliamente reconocido, incluso por el mismo gobierno, que las empresas en Colombia enfrentan actualmente unas tasas impositivas que les hace más difícil crecer y ver viables comercialmente sus proyectos. En segunda medida, tenemos los ingresos o los recursos que se pueden derivar del endeudamiento. Al respecto, ya conocemos la apretada situación fiscal por la que atraviesa el gobierno en este momento. Y la tercera vía es a partir de los ingresos derivados de las empresas en las que tiene participación el Estado. Sobre esto, basta con revisar las cuentas y el desempeño que ha tenido en los últimos trimestres la empresa más grande del país y en la que tiene participación el Estado, que es el Grupo Ecopetrol. Así las cosas, avisoramos que sea muy difícil, siguiendo esta regla y siguiendo esta estrategia, que la economía colombiana pueda mantener un crecimiento sostenido en tasas del orden como la que estamos viendo, si no se incentiva también la participación y el crecimiento del sector privado. Les agradecemos habernos acompañado en esta nueva cápsula. Los invitamos a revisar el informe completo disponible en el portal vision.davivienda.com y a sintonizarnos en una próxima ocasión. Hasta pronto.